Entonces, ¿cuáles son los métodos para antitransformar? Es decir, volver de la variable compleja a la variable tiempo, que es el resultado que nosotros deseamos tener cuando resolvemos circuitos. Siempre, cuando resolvamos circuitos y nos pidan una corriente o una tensión, esa corriente o esa tensión en el dominio de S va a estar formada por un cociente de polinomios en S. Por eso ponemos f de S igual a n de S sobre d de S, es decir, es un cociente de polinomios. Siempre vamos a llegar a un cociente de polinomios. De manera tal que, ¿cuáles son los pasos para encontrar la transformada inversa de esa función f de S? Lo primero que tenemos que hacer es determinar los polos de la función f de S. Los polos de la función f de S son las s o raíces del denominador, es decir, son los valores de s que hacen cero el denominador, y a eso se les denomina polos de la función f de S. Entonces, todos los ceros del denominador se van a ser aquellos valores que son polos para f de S. Ese concepto es importante para el trabajo que vamos a hacer ahora. Entonces, ¿cuáles son los pasos para encontrar la transformada inversa de Laplace si yo tengo la expresión puesta como un cociente de polinomios? Lo primero que tenemos que hacer es descomponer f de S en términos mucho más simples. Para eso nos vamos a reunir con una herramienta llamada expansión en fracciones parciales. Y dos, una vez que la tengo expandida, que como una suma de fracciones, vamos a encontrar la transformada de cada fracción, de cada sumando, usando la tabla de transformadas. Es decir, va a ser muy fácil la resolución. Lo más importante es ver cómo vamos a expandir esta función f de S en fracciones parciales para que yo pueda antitransformar. Para ello vamos a tener distintos casos. Por ejemplo, el primer caso es tener polos simples. ¿Qué significa eso? Que las raíces de d del denominador van a ser números reales. Entonces, yo voy a poder expandir la función f de S como una suma de varias fracciones, donde en el denominador tendré la variable S más el primer polo, es decir, la primera raíz del denominador, en la segunda la S más la segunda raíz, en la enésima S más la enésima raíz. Y en el numerador vamos a tener constantes llamadas residuos que debemos calcular. Esos residuos se calculan, el residuo iésimo se lo calcula generalmente, hay varios métodos, pero en este caso estamos planteando que el residuo késimo se lo calcula como S más el polo iésimo por f de S, cuando S vale el valor del polo p iésimo opuesto. Eso hace que cuando yo conozco ya K1, K2, Kn, esta función la puedo antitransformando cada uno de estos sumando por las propiedades de la transformada de Laplace. Y si nosotros vemos en la tabla de transformada de Laplace, vemos que una función de la forma constante sobre S más un número, su correspondiente función en el tiempo es una exponencial. Es decir, que la transformada K1 sobre S más P1 en el tiempo es K1 por la exponencial menos P sub 1 por T. Es decir, el número que acompaña a T es la raíz del residuo K sub 1 y así sucesivamente. Es decir, de esta manera podemos antitransformar si tenemos polos simples. Otro caso es el de polo múltiple, poco habitual en la resolución de circuitos eléctricos, pero también se lo puede explicar matemáticamente. El concepto es el mismo. Vamos a expandir en fracciones parciales de una manera distinta, porque acá tengo que ver el orden de multiplicidad del polo, y calcularemos también los residuos correspondientes. Y una vez que tengo calculados los residuos, antitransformo con la tabla y voy obteniendo las distintas soluciones para cada uno de los polos. El tercer caso, que tenga polos complejos conjugados, más habitual en circuitos eléctricos, por ejemplo esta función f de S que tenga esta forma, entonces trabajando con
el denominador, podemos llegar a una función f de s que tenga esta forma y que antitransformada nos da esta expresión donde ya teniendo polos complejos conjugados sabemos que van a salir funciones senoidales amortiguadas por e a la menos alfa t. Todos estos procesos en la asignatura correspondiente que hacen ustedes están explicados con muchísimo detalle. Yo acá simplemente ordeno los conceptos para que los tengan claros en la metodología que vamos a usar en circuitos eléctricos. Por ejemplo, encontremos esta función f de s y queremos encontrar f de t. O sea que hay que antitransformar esta expresión. Lo primero que vemos que los polos, es decir, las raíces del denominador, son menos 3, menos 2 y 0. Por lo tanto, vamos a expandir una constante sobre s, una constante sobre s más 2, una constante sobre s más 3. El cálculo de a, b y c es aplicando la expresión que vimos antes para polos simples, nos da 2 menos 8 y 7. Por lo tanto, la función f de t que estoy buscando es la antitransformada de a, que vale 2 sobre s, según la tabla, eso es 2. En la próxima tenemos b, que vale menos 8 sobre s más 2, es menos 8 por la antitransformada de 1 sobre s más 2, que es e a la menos 2t. Y la tercera es c igual a 7, 7 sobre s más 3, la antitransformada es 7 por e a la menos 3t. ¿Cómo se usa la transformada de Laplace para resolver ecuaciones diferenciales? Ese es otro uso que podemos tener de la transformada. Supongan que queremos encontrar la solución i de t en la siguiente ecuación diferencial. Yo tengo dy de t más a por i igual a x de t. Si yo aplico la transformada en ambos miembros, tendré la transformada de la derivada, que es esto, más la transformada de a por i, que es a por i de s, igual a la transformada de x de t, que es x de s. Entonces, esta ecuación diferencial se ha convertido en una ecuación algebraica. De ahí despejamos i de s, que nos queda esto, y a esa expresión de i de s le aplico la antitransformada para conseguir i de t. Antitransformando, con los procesos que acabamos de ver, nos da que i de t es x de t por e a la menos at, más i de 0 menos por e a la menos at. Sería la misma solución que encontraríamos si nosotros resolvemos esta expresión con el método tradicional de resolución de ecuaciones diferenciales. Veamos este otro ejemplo. Encontramos i de t. Si yo tengo que i de s es esto, y supongamos que x de s es 1 sobre s, que es la transformada de Laplace de u de t, entonces i de t va a ser la antitransformada de toda esta expresión, que puedo subdividirla de esta manera. Entonces, cuando yo antitransformo, hago la expansión, calculo las constantes y obtengo el i de t correspondiente. Es decir, esto nunca lo vamos a hacer en circuito, pero vale la pena saber que la herramienta transformada de Laplace es muy poderosa también en este aspecto. Veamos este ejemplo. Calcular la tensión en el capacitor para t mayor que 0. Tenemos este circuito, tenemos una fuente 100 U de t, así que antes de para t menor que 0 no hay tensión, una resistencia y un condensador en serie. El condensador vale 0.2 microfaradios y la tensión inicial en el condensador es 5. Entonces, si aplicamos la ley de Kirchhoff de tensiones, tendremos 100 U de t va a ser igual a la tensión en la resistencia más la tensión en el condensador. La tensión en el condensador es B de t. La tensión en la resistencia es I por R, donde I es 1 sobre C, por la integral, la corriente I es C por dB de t. Entonces, si yo multiplico R igual a 1 megaohm por C por dB de t, me queda esta expresión. Esto es una ecuación diferencial, acomodándola la puedo poner así, y luego aplicando la transformada de Laplace en ambos miembros, y recordando que la tensión en 0 menos es 5, llegamos a esta expresión de B de S, a la cual le vamos a aplicar la antitransformada de Laplace, y conseguimos que B de t sea 100 menos 95 por e a la menos 5t U de t. Como ven, hemos conseguido rápidamente el valor de la tensión en el capacitor cuando la tensión se aplica en el circuito. Otro ejemplo,
tenemos otra vez un circuito serie, pero esta vez tenemos un RLC con un interruptor. La tensión de 100 voltios aplicada para T mayor que 0. Las condiciones iniciales son que el capacitor tiene 40 voltios, la corriente de la bobina es 1 ampere antes de la conmutación. Entonces la ecuación diferencial del sistema será L por D I dt más R por I dt, más la tensión en el condensador va a ser igual a la tensión de la fuente. Si aplicamos la transformada de Laplace y despejamos IDS, conseguimos esto. Y si sustituimos los datos del problema, tenemos esta expresión, que si aplicamos los métodos de antitransformación que vimos antes, llegamos a la corriente IDT expresada acá. Es muy importante que estos ejemplos ustedes lo hagan con hoja y lapicera, para convencerse y practicar los métodos de antitransformación. Veamos más ejemplos. Obtener las funciones temporales correspondientes. Por ejemplo, si yo tengo la función IDS, donde acá tengo un polo en 0 y un polo en menos 1566.66, entonces esto yo puedo expandirlo en fracciones parciales como una constante sobre la primera raíz, S menos la primera raíz, más una constante sobre S menos la segunda raíz. Entonces calculamos las dos constantes, los dos residuos, y tenemos esta expresión para la corriente IDS. Entonces, una vez que tenemos esto, nos vamos a la tabla, antitransformamos y nos queda esta expresión para IDT. Bueno, aquí también podemos hacerlo con la tensión BLDT, ¿sí? Y BLDS y conseguimos una BLDT. Comprueben este resultado. Suponga que queremos obtener la transformada inversa de Laplace de esta expresión. Bueno, esta expresión tiene polos en menos 1, menos 2 y menos 3. O sea que vamos a tener una expansión en 3 sumandos. Estos son los residuos de los 3. Y nos salen 3, 2 y 1 los de residuos. Por lo tanto, la expansión queda 3 sobre S más 1, 2 sobre S más 2, 1 sobre S más 3. Y si usamos la tabla de transformada, vemos que la función f de t que yo estoy buscando es 3 por e a la menos t más 2 por e a la menos 2t más e a la menos 3t por u de t. Como ven, son ejemplos que yo los pongo ilustrativos de los procesos de antitransformación y que les permite a ustedes practicar en sus casas para obtener la destreza necesaria para tener cuando nos toque aplicar esto en circuitos eléctricos. Otro ejemplo es donde yo tengo una función f de s y quiero obtener f de t. Entonces otra vez acá tenemos la diferencia con el anterior es que acá tengo un polo en menos 5 y acá tengo dos polos complejos conjugados. Entonces tengo que expandir con la regla de los polos reales y de los polos complejos conjugados. Si sigo la regla de los dos, llegaré a que f de t es esta expresión. Detalle respecto al ejemplo anterior, simplemente la detección de polos ha cambiado, ya no son reales todos, sino que tengo reales más complejos conjugados. En este otro ejemplo tenemos una función f de s igual a 0,5s sobre s cuadrado más s más 0,5 y también vemos acá que el denominador tiene raíces complejas conjugadas. Por lo tanto, la expansión va a ser con residuos complejos conjugados, que acá los consigo, y la expansión de la antitransformación va a dar esta f de t, que va a ser un coseno atenuado con una exponencial. Otro ejemplo, este ejemplo tiene también un polinomio cuadrático en el denominador, pero vemos que tiene una raíz doble en 10 a la 6. Por lo tanto, tenemos que expandir de acuerdo a la regla que acabamos de ver de polos múltiples. Entonces también tenemos que calcular los residuos con la regla de los polos múltiples y llegamos a la función f de t. Es decir, que hemos visto un ejemplo de polo simple, un ejemplo de polos complejos conjugados y un ejemplo de polos con orden de multiplicidad. Finalmente, acá tenemos un ejemplo donde tenemos el denominador también cuadrático y vemos que las raíces son complejas conjugadas. Bueno, siguiendo el ejemplo de las raíces complejas conjugadas, que además tienen orden de multiplicidad,
llegamos a la expresión de f de t que vemos acá abajo. Por último, supongan que desean obtener los valores de f de t en t0 más y en t infinito, sabiendo que la función f de s es eso. ¿Qué tenemos que hacer acá? Aplicar los teoremas que acabamos de ver en la clase anterior, tanto el de valor final como el de valor inicial. Entonces vemos que la función f de t cuando t tienda a 0 más va a ser 0 porque es igual al límite cuando s tiende a infinito de s por f de s, y si resuelvo eso va a dar 0, y que el límite cuando t tiende a infinito de f de t, es decir, el valor que tiene f de t cuando tiende a infinito es 0 también si aplico el correspondiente teorema. Es decir, aquí hemos visto en esta clase los procesos de antitransformación en detalle, con muchísimos ejemplos, pero ustedes tienen que participar de esto haciendo sus ejemplos y sacándose las dudas, no simplemente observando los ejemplos. Las técnicas de antitransformación son claves para la resolución de circuitos eléctricos, de manera tal que tienen que tener la suficiente destreza para manejarlas con soltura. Muchas gracias y nos vemos en la próxima clase.